tierra tiembla. Una tormenta de polvo avanza rápidamente. De ella emergen cientos de jinetes. Pero sobresale un hombre de mirada intensa y voz de mando. Cangapol. Hablaremos en este capítulo de batallas de una persona muy importante y que no sé si es tan conocida y tan valorada para nosotros, los que vivimos por esta zona ahí, al sureste de la provincia de Buenos Aires. Pero realmente fue un estratega, fue un líder muy significativo. Estamos hablando de Cangapol, el cacique bravo. Pero la verdad es que nos vamos a detener varias veces a rever la historia. Nos dice Pepe Rosa, José María Rosa, un historiador del que muchas veces uno recurre, ¿no? para tener sustento, que todo depende desde la perspectiva que se mira la historia, desde la ventana que se ve el paisaje. Cangapol sabemos que vivió aproximadamente entre 1670 y 1757, fue apodado Nicolás el Bravo, y no soy yo. Fue un cacique indígena que gobernó los territorios al sur del río Salado, en nuestra actual provincia de Buenos Aires. Su vida transcurrió entre la política y las batallas. Nació en Huechín, ahí en la margen izquierda del río Limay. Era hijo de otro gran cacique, Cacapol, apodado Juan el Bravo. Por supuesto, ahí parece como que en esa familia te llamabas Pedrito y eras Pedrito el Bravo. Y vamos a ver por qué esa fama de bravos en la estirpe de los caciques. Por la fecha de nacimiento y por su enorme estatura, estamos diciendo un hombre que alcanzaba quizás los 2 metros de altura, podía ser perteneciente a un grupo de los llamados reches, que al ser expulsados por los españoles cruzan la cordillera y se desplazan por las zonas donde ya habitaban los tehuelches y los mapuches. Este proceso de unión entre estas tribus es conocido como araucanización de las pampas, es decir, simplemente el paso de los araucanos al territorio patagónico. Podemos nombrar sobre esta tribu estos reches mezclados con tehuelches y mapuches que Juan de Garay en 1582, posterior a la fundación de Buenos Aires y que andaba por acá explorando, recordemos la anécdota de Juan de Garay de que era esta zona, la actual Mar del Plata, una muy galana costa, que derivó luego en un hotel bastante pituco, se encontró con estos indios de los que luego la estirpe de Cangapol da fe. Eran monógamos, pero los caciques podían tener varias esposas. Nos cuenta justamente José María Rosa. El cacique bravo Cangapol hacía ostentación, por ejemplo, de 7 mujeres. El matrimonio se efectuaba con la compra de la mujer a cambio de mantas, caballos, etc. Cuando alguien se moría, se lo envolvía en un manto y era enterrado con sus armas y ornamentos ahí al lado. Se practicaba luego el sacrificio de sus animales y su toldo. Todo eso era reducido a cenizas. Las armas eran el arco y la flecha, las bolas y el lazo. Eran muy diestros con la honda y cuando comenzaron a utilizar el caballo se empezaron a hacer peligrosísimos, y más aún porque era de difícil ubicación, pues carecían de vivienda fija. Estas tribus que ahí andaban por la pampa eran nómadas. Volvemos a Cangapol, volvemos a nuestra historia, a nuestro cacique, este genio estratega tan valiente. Debemos decir que se trasladó con su padre hacia la pampa serrana de la actual provincia de Buenos Aires, por supuesto, a fines del siglo XVII. Secundó a su padre en todo, le tenía muchísimo respeto a Juan Cacapol. Su hijo, Nicolás, ocupó el cargo de encargado militar durante muchos años como delegado
de su ya anciano padre y lo fortaleció aplastando toda disidencia por medio de la matanza, por supuesto. Solía Cangapol exhibir montículos de cabezas de sus enemigos ejecutados, lo que bastaba en general para inhibir a otros disidentes de nuevas rebeliones. Imagínense, uno anda con ganas de rebelarse de Cangapol y tiene que atravesar un camino largo de calaveras y demás huesos, y uno por lo menos lo piensa 2 veces. A principios del siglo XVIII ya el ganado no era tan abundante en la pampa, lo que hizo que los españoles reúnan todas las vacas en estancias, no dejándolas pastorear como hasta ese momento, sino que las tenían organizaditas en estancias. Por eso se empezaban a hacer cúmulos poblacionales dentro de las estancias. Ahí se llevaba, por supuesto, adelante la ganadería, un poco más racional, más inteligente. También no había que ir a buscar a las vacas por toda la pampa. Y los indígenas empezaron a también perderse esas posibilidades que tenían de tanta vaca suelta y empezaron a arrasar con aquellas estancias con el apelativo de malón, que tan temido era por los españoles, y que además marcaría la relación entre los indígenas y los blancos durante casi 2 siglos, hasta el exterminio de los primeros. Cangapol, más o menos en 1740, se irritó sumamente al ver la maldad ejecutada por los españoles con unos amigos que tenía él, unos huiliches y un pariente, pero sobre todo la manera indigna con que se trataron los cadáveres de estos. En realidad no eran enemigos estos indios que andaban ahí merodeando, pero uno de los vigilantes de esta zona, de estas estancias, lo mató sin preguntar ni avisar. Ni lento ni perezoso salió al campo a la cabeza de miles de hombres compuestos de tehuelches, de estos huiliches afectados y pehuenches. Se arrasó sobre el distrito de Arrecifes y Luján hasta lo que hoy es La Matanza, y fue tan rápido y preciso con sus tropas, por supuesto, que en un día y una noche arrasó, despobló más de 12 leguas, nos dice que son más o menos 57 kilómetros de una de las zonas más pobladas de ese momento. Mataron muchos españoles e hicieron cautivas un gran número de mujeres y niños, robando además las pasadas 20.000 cabezas de ganado. Los españoles, humillados con este golpe, levantaron un ejército de 700 hombres y marcharon a buscar a estos indios belicosos, pero una vez que vieron que Cangapol ya tenía organizados 4.000 hombres, dijeron, bueno, en realidad venimos a buscar la paz. Cangapol no se piensa que venimos a matarlo. Bueno, pasó el tiempo y al necesitarse, por supuesto, mutuamente por el comercio, el 13 de noviembre de 1746, con el permiso, por supuesto, de Nicolás Cangapol, los jesuitas tan conocidos para nosotros, hoy son calles y están todas pegaditas, Cardiel, Falkner y Strobel, además de Rejón, fundaron la segunda de sus misiones en esta pampa tan extensa, la reducción de Nuestra Señora del Pilar de Puelches, a orilla de la Laguna de las Cabrillas, hoy, por supuesto, llamada, gracias a ellos, a los antes mencionados jesuitas, Laguna de los Padres, bien cerquita de aquí de nuestra ciudad. Aquí entre nosotros, ya que nadie nos escucha, debemos decir que no se sabe bien exactamente dónde estaban ubicados los asentamientos, esta reducción tan conocida, pero la verdad es que queda muy bien frente a la laguna, así que no podemos decir nada. Los caciques Mariqué y Chullantuyá parece chino más que mapuche, visitaban la reducción y comerciaban incluso con los jesuitas, trocando, por ejemplo, plumas de ñandúes, pieles de lobos marinos y alguna chuchería de hueso por tabaco y aguardiente, por supuesto. Porque debemos decir que
que tal como sucedía por ejemplo con la ruta de la seda en China, aquí en La Pampa se miraban de reojo pero comerciaban. Debemos decir por supuesto que tal vez la diferencia grande que había, por decir, la ruta de la seda, es que ahí estaba manejada por el Kublai Khan, tipo que era realmente el capo de Asia. Acá la verdad es que el poder estaba muy disputado y por eso los conflictos y las crispaciones eran tan pero tan importantes y tan cotidianas, ¿no? en esta zona. A diferencia, por supuesto, de Asia y la ruta de la seda, donde se hacía lo que quería Kublai Khan, sin chistar, por supuesto. Pero volvemos a nuestra historia, a la historia de Kangapol. Otro de los jefes que entabló amistad con los jesuitas era José Yajatí, quien se trasladó inclusive a la misión, cosa que Kangapol vio con muchísimo desagrado. Si bien al principio, como decíamos, Kangapol recibió amistosamente a los jesuitas, debido a que la verdad es que obtenía una gran cantidad de provisiones, al reducirse el abastecimiento, pero sobre todo al darse cuenta que los indios eran reunidos en las misiones. Eso era lo que realmente le preocupaba mucho a Kangapol. Le estaba quitando los, entre comillas, seguidores, los vasallos. Su buena predisposición entonces cambió. Y en 1750, Kangapol puso fin al acuerdo de paz y atacó las reducciones jesuitas fundadas en estos territorios. Tanto serranos como aucas respondieron a su llamado, pero la verdad es que el jefe Ayalep, de origen picunche, decidió no seguirlo debido a que estaba agradecido por el trato de los jesuitas. Mandó a decir que no estaba de ánimo de pelear ni molestar a los españoles y mucho menos a los padres misioneros, los cuales jamás había recibido agravio. Antes sí, muchos beneficios. Kangapol le comunicó a Ayalep que le parecía bien y que lo iba a ir a visitar, lo que sí que esté, porque lo iba a ir a visitar, y aprovechando que lo esperaba desarmado, lo asesinó junto a 50 jefes y a todos sus guerreros, y apoderándose de las mujeres y los niños. Las cosas ya en fines de la década del 40, de 1700, casi ya 50, no iban bien en la reducción, y además el padre Strobel acusa a Kangapol de hacerle la vida imposible y de hacer casi la guerra a los jesuitas. Esto agota la paciencia de Kangapol y piensa que hay que tomar cartas en el asunto. Y cuando Kangapol piensa que hay que hacer algo, generalmente lo piensa de manera absoluta. Como decíamos, Kangapol se dirige hacia Nuestra Señora del Pilar. Los misioneros ya habían pedido ayuda al gobernador y este envió una partida de 150 hombres dirigidos por el maestre de campo Menidueta. Y nada pudieron hacer los padres, los jesuitas, contra el embate de Kangapol, ni siquiera su maestre de campo, los pocos soldados que quedaban. No, allí fue nuestro cacique bravo, directo hacia la reducción del Pilar, arrasando con todo. Llegaron a escapar, eso sí, y después luego el hermano de José Yajatí, Felipe Yajatí, se quedó con lo poco que había quedado. Pero ahí estaba Kangapol esperándolo contra un costado, yo me lo imagino atrás de un árbol, al Yajatí, al Yajatí vivo, digamos, y también le robó lo poco que quedaba. Ahí esto nos demuestra lo que era, ¿no?, el cacique y el grado de autoridad que ejercía en esta zona. Pero debemos decir también que inclusive en las propias facciones de estas tribus comenzaron a haber filtraciones, grietas y diferentes intereses entre ellos. Es debido a que los aucas se llevaban las mercancías, pero los serranos eran los que se quedaban a pelear contra los españoles. En 1753 Kangapol decide aliarse con los españoles criollos y en conjunto detener el avance de estos malones pehuenches y huiliches hacia las pampas y hacia las estancias y pequeñas ciudades y asentamientos del hombre blanco.
Ese mismo año Cangapol, cumpliendo con el acuerdo que tenía con los españoles, avisó al Cabildo de Buenos Aires que el cacique Huelquín cruzaba sus tierras para atacar las tierras al norte del río Salado. Ya con 85 años, Cangapol fue longevo, tenía toda una red de sistemas políticos ya imposibilitado de luchar. Vamos, en realidad el tipo ya con tanta experiencia en esto sabía dónde apoyarse, dónde buscar el mayor beneficio suyo y de su tribu, por supuesto. Fallece probablemente en 1757, siendo sucedido por su hijo Nicolás II, tal vez podemos llegar a decirle. La Laguna La Brava, en nuestro vecino partido de Balcarce, recuerda en su nombre el apodo de este jefe indio. En el documental encuentro que aquí hemos sacado alguna que otra imagen o algún que otro video y del cual recomendamos enfáticamente en un segmento que se llama La Era de los Caciques, como el primer gran cacique entre los grandes, como Yanquetrusca, el Fucurá, Sayhueque y algunos otros. Déjame tu opinión si consideras que Nicolás Cangapol el Bravo fue un gran general o si fue un mero salvaje. Les voy a dejar una bella frase del cacique para despedirnos. ¿De quién es el aire? ¿De quién es el agua? De la laguna y los ríos, la sal, la leña, los piches, guanacos, avestruces y hasta los baguales y ganados y vacas de campo. ¿De alguno? ¿De la tribu? ¿De alguna otra o de todos? Para que toda la gente respire, beba, coma para vivir. ¿Qué sucedería si un indio entre sus hermanos pretendiera ello para sí solo?